Amén, gracias Señor, nuevamente aquí, esta noche, al cual damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos. Tenemos aquí entre nosotros que acompaña a Lorena y Aníbal, su hijo ahí de Lorena, ¿sí? Aarón, ese es el nombre, ¿ah? Con su esposa, con su bebito, allá afuera, ¿sí? Bueno, esperamos que se sientan de la mejor manera. Aquí también su sobrina, Salva, también por Marco, el chico ahí. Gracias Señor por ellos también que ha venido para escuchar la palabra del Señor. Por cada uno. Tenemos a nuestro hermano Pedro también, ¿sí? En esta noche. Dios le bendiga también a él. Bueno. Tiempo de nacer, como leído allí. ¿El tiempo de qué? De morir. Hay un tiempo para cada cosa. Tenemos un tiempo que hemos nacido y hay un tiempo determinado que vamos a morir. Inexorablemente, a menos que Dios en su gracia nos libre cuando Él venga a buscar a sus redimidos. Son salvados antes que llegue ese momento. También hemos leído allí en 2 de Corintios 6, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el día aceptable, he aquí ahora, tiempo presente, el día de salvación. También hubo un tiempo en el cual Dios envió a su Hijo, ¿no? Por eso tenemos, se ha leído allí también, ¿eh? Gálatas, ¿no? Realmente el Señor vino en un tiempo determinado, ¿no? Vino a este mundo, Dios envió a su Hijo. Que tenemos esto en la escritura, la palabra de Dios. Gracias al Señor porque Dios envió cuando era tiempo a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice allí en Gálatas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gracias por el fe en Él sean salvos. Bien, y yo también un versículo que en esta noche queremos seguir meditando allí en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Nuevamente vamos a seguir leyendo allí ese pasaje tan precioso que contiene realmente una declaración maravillosa de la persona del Señor Jesús. Versículo 1 al 4 de Hebreos, sí, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios bendiga esta primera lectura de la palabra del Señor. No vamos a volver a repetir en la introducción de lo que ya hemos hecho anteriormente, pero este pasaje, este libro tan especial, tan único, este tratado, podríamos decir más que una carta a los hebreos, realmente muestra al Señor Jesús como la eminencia, como lo más grande, lo superior, ¿sí? Superior
a los profetas, superior a los ángeles, superior al sumo sacerdote Aarón, ¿ah?, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, superior a Josué. Mire, basado su sacrificio expiatorio, la persona del Señor Jesús no solamente es el ofrendante, el que ofrendó, sino el que también fue la víctima propiciatoria, él mismo. ¿Ah? No necesitó un corderito para hacer el sacrificio, sino que él mismo fue el sacrificio. Mire qué grave. Basado sobre mejores promesas, sobre un mejor pacto, un pacto que permanece para siempre. Y así podríamos describir durante todo lo que contiene el libro a los hebreos, cosas realmente maravillosas que en otro libro no la encontramos, ¿no? Si bien otro libro habla de él, pero no en la manera realmente tan grande como en este libro se ve. Y este primer versículo nos muestra al Señor Jesús y pone al Señor Jesús en un contraste, ¿sí?, con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Un contraste muy grande, superior a los profetas que Dios utilizó en su tiempo para hablar a su pueblo terrenal. Me estoy refiriendo al pueblo de Israel, el pueblo de entre todas las naciones, escogida por Dios para mostrar en ella su gran poder, su gran gloria, su gran maravilla. Y así fue como Dios realmente mostró esto. Los profetas eran personas separadas por Dios, consagrados para Dios, eran portadores inspirados por el Espíritu del Dios vivo para manifestar el mensaje de Dios a su pueblo. Y les ordenó también escribirlos. Así tenemos los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ah?, el Pentateuco, escrito por Moisés. Y justamente Moisés escribió, ¿sabe de quién escribió Moisés? De la persona del Señor Jesús. Mire, Dios vio a este gran siervo de Dios, cómo Dios lo utilizó para sacar a su pueblo de Egipto, para conducirlos hacia la tierra prometida. Todo lo que Dios quiso decir a su pueblo, Él lo dijo. Fue el portavoz, fue el mediador entre Dios y su pueblo para manifestar su voluntad, para manifestar su poder, para manifestar su gracia sobre su pueblo terrenal. Miren, y vamos a leer un poquito sobre esto. Allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, el 18 y el 19, 15, y el capítulo 18, versículo 15, luego 18 y 19. Miren lo que Dios le está diciendo aquí a su siervo Moisés, cómo Dios le habla a Moisés y de qué manera lo expresa. El versículo 18, ¿sí?, de este capítulo.
Dios le está hablando a Moisés y le dice, profeta levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versos 18 y 19. Sí, el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Sí, de esa manera. Le pediré cuenta. ¿Sí? Este profeta. ¿Quién era ese profeta? La persona bendita del Señor Jesús. Él es el profeta que Dios le estaba anunciando. O sea que por medio de él, ahora nos habla. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador. No podemos ir a Dios de otra manera que no sea por el Hijo. Él es el mensaje final. No solamente sus palabras, sus actos, sus hechos, sino en su misma persona, en su misma esencia. Es la expresión exacta de Dios revelado a este mundo pecado. Profeta, levantaré de en medio de tus hermanos, como tú. Y ahora le dice, y pondré mis palabras en su boca. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo estas palabras? Las palabras que yo las hablo, ¿se acuerda? No las hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me da, eso hablo. El Señor no hablaba por su propia cuenta. Hablaba lo que Dios le ordenaba, lo que era la voluntad de Dios. Eso hablaba como profeta de Dios. Miren, como profeta de Dios. En su oración allí, en capítulo 17 de Juan, dice él, yo le he dado tu palabra, y ellos la recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti. Han conocido. Yo les he dado tu palabra. Como profeta, Él nos ha dado la palabra de Dios. Y han conocido a través de su palabra y por su Espíritu Santo que el Señor Jesús vino del Padre. Vino de la magnífica gloria. Vino del seno del Padre. Mire, y tomó forma humana. También habíamos dicho el sábado pasado que no solamente él habló como profeta, mostrando todo lo que Dios ha querido revelarnos en su persona. Cuando él dijo, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿quién reveló esa verdad? El Señor Jesús. ¿A quién lo reveló? Estaba hablando con Nicodemo, con un fariseo. Mire, le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, él también reveló a sus discípulos diciendo, no digo que yo voy a rogar al Padre, sino que el mismo Padre os ama y va a enviar su Espíritu Santo. El mismo Padre os ama. O sea, no es que solamente Él amaba a los suyos, sino que el mismo Padre los amaba. Mire. Y en otras ocasiones, como hemos dicho el sábado último pasado, habló como Dios. ¿Y por qué habló como Dios? Porque es Dios. Mire, el Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios. 100%. Nadie jamás pudo hablar como Él habló. Nadie pudo decirlo lo que Él dice, con autoridad, con poder. Nadie. Los hombres se maravillaron de sus palabras. Aquellos fariseos que le habían ordenado a estos hombres a ir a detenerlo,
Se fueron allí para detenerlo. Momento antes de ir a la cruz era eso, tiempo antes. Y aquellos que fueron con esa misión de agarrarlo y sostenerlo y traerlo preso, no pudieron. Y le preguntaron, ¿y no le trajiste? Y ellos respondieron, nunca hemos oído lo que este hombre había dicho. Palabras semejantes nunca habíamos dicho. Solo él pudo hablar como Dios que es. En otra oportunidad, eso está allí en Juan 6, creo que 68 por allí. El Señor Jesús le seguía a muchas personas, discípulos, digamos, en el sentido de seguir, de seguirle al Señor. Y cuando el Señor habló unas palabras, aquellos discípulos se turbaron, se enojaron y se volvieron atrás. Mire. Y dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron. Y el Señor, después mirando a los suyos, a sus discípulos, le dijo, ¿queréis acaso ir vosotros también? Le dijo. ¿Queréis acaso ir vosotros también? Porque se quedaron conmovidos al ver aquella gente que se fueron de vuelta. Dice que ya andaban con el Señor Jesús. Y allí sale Pedro, el apóstol Pedro, y dice estas palabras. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas fueron las palabras del apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros no solamente que hemos creído, sino que conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habló como Dios que es decir, igual a Dios. Igual a Dios. ¿Quién podía perdonar pecado en la tierra? Solo Él podía. ¿Quién podría decir en la tierra, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida? ¿Quién podría decir? Esa es palabra de Dios. Nadie la puede decir eso. Mire que para ser la luz del mundo quiere decir que en todo el mundo no hay algo semejante a Él. Él es la luz. Es el resplandor, dice acá, de la gloria de Dios. Mire cómo son las cosas. Y así podríamos hablar tanto y tanto de su maravillosa persona como profeta. Volvamos otra vez a Hebreo allí. Hebreo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, habló por visiones, habló por ángeles, habló por los profetas en estos postreros días. ¿Sabe cuándo comienzan los postreros días? Los postreros días comenzó con la venida del Señor Jesús. Son los últimos días. Por su venida. Ya no hay más mensaje aparte de Él. No hay más profeta aparte de Él. No hay otro que pueda decir acerca y hablar acerca de Dios. No. Él es el único que nos habló todo. En Él está todo el mensaje y todo el consejo de Dios para este mundo pecador. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. Y el Hijo nos dice, el Señor Jesús nos dice, Él nos dice ahora está diciendo, venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso dice Dios. Invita a todos, no invita a algunos, no invita solamente al pueblo de Israel, sino a todos. Y realmente los que vinieron a él fueron salvos. Jamás desechó a aquellos que han venido a él. Siempre lo recibió con sus brazos abiertos. Así como en esta noche Él está dispuesto a recibirte a ti con brazos abiertos. Venid por Él. No podemos ir a Dios de otra manera. Al gran Dios salvador. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesús. Él es el mensaje. El Señor Jesús, cuando estaba aquí en este mundo, habló sobre esto que acabamos de escuchar, el Evangelio. ¿Ah? ¿Qué es el Evangelio? Es la buena nueva de salvación, de perdón, de gracia, de justificación, de vida eterna y de una esperanza gloriosa con Él en los cielos. Miren, eso es el Evangelio. Nadie puede darte jamás lo que el Evangelio te da. Y el Evangelio, además de su doctrina, el Evangelio es la misma persona del Señor Jesús. Él es la buena nueva de salvación en Él. Eso fue lo que cantaron los ángeles. He aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire, qué buena noticia. Eso significa Evangelio. Buena noticia, buenas nuevas. No hay perdón, no hay justificación, no hay salvación, no hay vida eterna sin el Evangelio, sin el Señor Jesús. Sin el Señor Jesús. Leamos un poquito allí en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos. Capítulo 1. El Señor Jesús, sus palabras, versículo 15. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hace un rato se habló del tiempo, ¿no? ¿Ah? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y miren lo que sigue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabra salida de la boca del Señor. Miren, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de su venida. ¿Ah? El tiempo en la cual los profetas hablaron de él con mucha anticipación, con muchos años de anticipación, que el Mesías iba a nacer, que iba a venir a salvar a su pueblo de la condenación de sus pecados. Miren, el tiempo se ha cumplido. Y cuando Él vino y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se acercó el reino de Dios a este mundo? En la persona del Señor Jesús. ¿Verdad? Él es el Rey. Él es el Rey ya en la gloria. Ya en la gloria es el Rey eterno. Si leemos allí en Isaías, capítulo 9 creo que, o 6 creo que dice, ¿no? Habla de Él como el Rey. Rey Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Miren, como Rey. Realmente.
y el reino de Dios se ha acercado. Y ahora, arrepentido. ¿Qué es arrepentirse? Es dolerse por su pecado. Es reconocerse que es pecador. Es reconocerse que es alguien que va a la perdición eterna. ¿Ah? Que está perdido totalmente sin Cristo. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio. ¿Qué significa creer en el Evangelio? Creer a Cristo. Porque la Escritura dice que tenemos que creer en Él. Todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Entonces el Evangelio tiene la persona del Señor Jesús. Y las bendiciones de ese Evangelio solamente se encuentran en el Señor Jesús. El perdón, la justificación, la vida eterna, todo eso está en la persona del Señor Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si no tiene la vida, ¿qué tiene entonces? La muerte. Mira qué terrible. Así está la condición de los hombres delante de Dios. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, delante de Dios, espiritualmente hablando, están en una condición de muerte. Mire, qué terrible situación de esa manera. Volvamos otra vez a Hebreo. Ya hemos hablado algo de lo que realmente. En estos postreros días, dice verso 2, nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién? Mire, constituyó heredero de todo. Aquí está la otra característica de su persona. Nos habló por el Hijo, no nos habla de otra forma. ¿Ah? Por eso en la Escritura tenemos señalado de mirar a Él, seguir, oír a Él, seguir a Él. ¿Ah? Todas estas acciones encontramos en la Escritura, de mirar a Él, de oír a Él y de seguir a Él. Mire, seguir a Cristo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesús es el heredero de todo cuanto existe. ¿Ah? Él es el heredero. Veamos un poquito allí en el Salmo 2, 7. Salmo, y el salmista hablando proféticamente de él en el Antiguo Testamento. Salmo, capítulo 2, y el verso 7 al 9. Mire lo que dice. Una profecía que Dios mismo habló acerca de él. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Mire, está hablando el Señor aquí. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Verso 12. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Ves? Pídeme por herencia y te daré las naciones, todo. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9. Mire lo que Él hará en su gobierno milenial cuando Él establezca su reinado aquí sobre la tierra. Verso 9. Y los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. ¿Eh? Los quebrantará con vara de hierro. Va a ser un juez justo. Justo. En su reino habrá justicia como nunca ha habido justicia sobre la tierra. Nunca. Mire, la verdadera justicia. Pídeme todos los reinos. Pídeme y te daré por herencia la nación. Todo.
Va a llegar un momento que todas las naciones van a ser reunidas a Él. Mire, está escrito eso allí en su palabra. Ese tiempo viene realmente. ¿Qué más tenemos? El heredero de todo. Esta expresión de heredar todo contrae también, hermanos, una bendición especial, ¿sí? Una bendición especial para aquellos que son suyos. Miren, y allí no podemos ni siquiera imaginar todo lo que el creyente, por la gracia de Dios, por la persona del Señor Jesús, ha de heredar junto con Él. Veamos un poquito sobre esto, que interesante. Romanos 8:17. Esto ya tiene que ver por el hecho de ser hechos hijos de Dios. Miren, Romanos capítulo 8, versículo 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí, el verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Mira a qué nivel el Señor promete llevar a aquellos que son de Él, aquellos que le sirven, aquellos que realmente son fieles a Él. El Señor premiará. Mire, si hijos también, ¿qué? Heredero de Dios. Heredero de Dios. ¿Qué más? Y coheredero con Cristo. Y coheredero con Cristo. Gálatas 4, 6 y 7. Gálatas allí también el apóstol Pablo, ¿sí? Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Mire lo que dice. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Hablando de las bendiciones que por medio de Cristo el creyente va a heredar. Mire, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta la bendición? Qué grande, ¿no? Qué glorioso. Gozar con Él de esta herencia. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que creéis. Eso dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice eso. Bueno, ¿ven? Dios constituyó a Él heredero de todo. Esta cuestión de ser constituido heredero de Dios es por la razón de que Él es el Hijo unigénito de Dios. Dios no tiene más hijo que el Hijo único en su naturaleza y en su ser. No hay otro igual a Él. Nosotros somos hijos por redención. Dios nos ha adoptado hijos suyos, pero la persona del Señor es su único hijo, su unigénito, el unigénito del Padre, en su expresión única. No hay otro. Mire cómo era. Y Él es el heredero de todo. Y por Él también nosotros que hemos creído somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Miren, ¿no les parece maravilloso eso? Y grande. Qué bendición. Que no podemos
constituyó heredero de todo. ¿Y por quién? Asimismo, ¿hizo qué? El universo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso pensar en eso! Él es quien dio existencia a los cielos y los cielos de los cielos. Él dio existencia a los millones de galaxias. Él dio existencia a los cielos estrellados. Dio existencia al mundo, a todas las cosas atmosféricas. Miren, todo lo que se ve, lo que podemos ver con nuestra vista. Miren, el poder, las virtudes de los cielos, cómo trabajan, cómo se sostiene todo de una manera maravillosa, sin que caiga sobre nuestra cabeza. Miren, cómo la sostiene Él, dice la Escritura, con la palabra de su poder. Miren, qué grande. Miren, Él dio existencia a la tierra, al mundo marítimo, a los ríos, a las grandes fuentes naturales de agua, a las montañas, a la raza humana, a los tiempos y a las edades. Esto que acabamos de leer en la Escritura. Cuando dijo Dios allá en el comienzo, sea la luz, y fue la luz, y fue la tarde y la mañana, un día. ¿Ve? Ahí ya está el tiempo. A partir de ahí se empieza a contar el tiempo. No antes era la eternidad. Pero a partir de que Dios estableció estas órdenes de Dios, de la luz, separar la luz de las tinieblas, separar las aguas de las aguas, todo eso tuvo un tiempo, un día. Mire cómo son las cosas. Las edades, los tiempos y la edad, todo lo creado, animal, vegetal, físico o espiritual, fueron creados ¿por quién? Por Él. Por la persona bendita del Señor Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? La tierra, dice acá, nuestro planeta, dice acá, el universo. ¿Qué implica el universo? Todo lo que hay en las galaxias, en la densidad, en el espacio sideral, que no se puede contar. Estos días pasados salió una noticia que aquellos personas estudiosas descubrió un nuevo planeta. No sé si habrán leído eso. Un nuevo planeta. Y cada vez están descubiertos más. Cuanto más poderosas son las lentes para poder mirar el espacio, van mirando cada vez más. Está descubierto. Miren cómo son las cosas. Todo fue creado por Él. Leamos un poquito Juan 1:3 y aquí vamos a terminar. Juan 1:3 y Colosenses 1, 16, 17. Juan, y aquí terminamos, porque habría mucho que realmente que meditar en todo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, mire cómo habla de Él. Juan, el apóstol amado, ¿sí? Versículo 3, mire lo que dice de Él. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Podemos entender esto? ¿Puede entrar en nuestra mente que nada de lo que está hecho no haya sido hecho por Él? Realmente maravilloso pensar en eso. Todo. Ahora leamos Colosenses 1, 16, 17. Allí terminamos. Colosenses, capítulo 1. Mire lo que declara el apóstol Pablo allí.
este capítulo 1, versículo 15 y 16. Porque en Él, aquí el pronombre en Él es la persona del Señor Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Lo mismo que hemos leído allí en Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas. Las que hay, miren, en los cielos. Y las que hay en la tierra. Mire, ¿a dónde más sigue? Visibles. ¿Y qué más? Es invisible. ¿Cuántas cosas hay que no la vemos, pero que existen, que son reales? Mire, cuántas cosas microscópicas que no podemos ver con la vista natural. Tenemos que tener una lente especial para verlo. Pero también hay cosas espirituales, ¿eh? Visibles e invisibles. Y ahora viene lo espiritual. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más? Y para Él. Este es nuestro Salvador. Este es nuestro Señor. Él es el que nos salvó. Él es el que nos redimió. Pero es el creador de todas las cosas. ¿Ah? De los cielos de los cielos, ¿sí? De las cosas terrestres, las cosas celestiales, las cosas que se ven, pero también las cosas que no se ven. Miren, ¿a dónde? Él es el todo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Esta última palabra quisiera destacar. Creado por medio de Él, pero a su vez para Él. Esto significa, hermano, para su gloria, para su honra, para su alabanza. Él nos creó a nosotros para su alabanza. Pero si no lo hacemos, si no estamos alabando al Señor en nuestros corazones, en cierta medida estamos desobedeciéndole a Él. Miren, yo el primero. Porque el Señor nos creó para su alabanza. Ahí en Efesios dice que Él nos salvó, nos redimió, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para alabanza de su gloria. Y cuando estemos con Él en el cielo, vamos a ser para alabanza. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguna persona, hay un joven, una joven, hay un niño, una niña que no tiene a Cristo? Quiera recibirlo. Quiera decirle a Él: Señor, yo creo en ti como mi Salvador. Creo que tú moriste por mí, por mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Hay alguno aquí? ¿Sí? Todo tiene su tiempo. Y va a llegar un tiempo que Dios, en su justicia santa, va a demandar, como hemos leído, y aquel que no llegue a aquel profeta, Dios lo demandará al tanto. Nadie quedará impune, nadie quedará escondido. En aquel día, todos tendrán que confesar su nombre. En esta noche, realmente, que haya gratitud, haya alabanza, haya reconocimiento al Señor por este Salvador. A Él sea toda la gloria.